las tres personas divinas en el único Dios verdadero. Hoy sería nuestra séptima enseñanza. El sábado estuvimos viendo lo que era el ser, la esencia, la naturaleza, la hipóstasis y la persona, para entender y comprender un poco más el ser de Dios, ¿sí? Hoy vamos a ver otro tema complementario que se llama coexistencia y coinherencia. Creemos que ya después de haber colocado como unos fundamentos, unas buenas bases, que fueron primero conocer los atributos de Dios, luego conocer la preexistencia, el ángel Elohim, el ángel Dios o el ángel Yahvé, y luego de colocar bases como conocer el ser, la persona, la hipóstasis, la naturaleza de nuestro Dios, creo que entonces ya con ese previo conocimiento y con eso previo que tratamos, podemos entonces empezar a mirar qué es coexistencia y qué es coinherencia. Nosotros no vamos a explicar la coinherencia, porque es algo que es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Porque es algo que sucede en el propio ser de Dios interiormente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar las escrituras, ¿sí?, para ver qué es lo que dicen las escrituras en relación a la coinherencia, ¿sí?, pero no la vamos a explicar. Es más, creemos que no podemos explicar las tres personas divinas en el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mostrar lo que dicen las escrituras, mostrar hasta dónde el Señor ha dado entendimiento a muchos hermanos, y partiendo de ahí, entonces nosotros podemos percibir y entender algo del ser de Dios. Hoy, el tema de coexistencia y coinherencia, tú no lo encuentras, por ejemplo, el término coinherencia, tú casi no lo encuentras en teología sistemática. Muy poco encuentras ese término. Ese término nosotros lo hemos leído, lo hemos encontrado en los escritos del hermano Gino y en los escritos del hermano Witness-Lee. Ellos hablan bastante de la coinherencia. Entonces, vamos a empezar, ya de acuerdo con las bases que hemos tenido, creemos que podemos ir avanzando en este tema. Entonces, vamos a empezar a hablar de la coexistencia. ¿Listo? La coexistencia del Verbo con Dios. Porque aparte de haber confesado la preexistencia, recuerda que vimos preexistencia, y también aparte de confesar la divinidad del Hijo de Dios, también hay algo más que debemos confesar, que también coexiste con el Padre, hermano, ¿sí? ¿Qué significa entonces coexistencia? Significa existir juntos al mismo tiempo. Si nosotros confesamos que Jesús es Dios, o sea, su divinidad, sin confesar su coexistencia, podríamos caer en una herejía, que es la herejía sabeliana, o es la herejía del unicitarismo, o los unicitarios, que ellos no confiesan la persona del Verbo con Dios, o sea, no confiesan que en Dios existe el Hijo de Dios, que es Dios con el Padre. Vamos a poner un ejemplo para que entendamos esto. Leamos Isaías 9:6, que ya lo hemos leído, pero vamos a seguir leyéndolo. En Isaías 9:6, nosotros vamos a empezar a mirar ejemplo de que si no confesamos la coexistencia, nos podemos deslizar rápidamente y podríamos caer en una herejía. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces ustedes recuerdan que la escritura dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo. Por eso aquí el escritor Isaías, por el Espíritu, dice: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahí la palabra fuerte significa como Dios héroe. Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué dice la escritura entonces? Que el niño, ¿cómo se iba a llamar? Dios fuerte y Padre eterno, ¿sí? Ok. Y también, si miramos en 1 Timoteo 3:16, vamos a ir al Nuevo Testamento, si no confesamos la coexistencia, podemos deslizarnos un poco. Entonces, ¿de qué manera? Ya leímos en Isaías 9:6 que al niño que iba a nacer se le iba a llamar como Dios fuerte y Padre eterno, ¿sí? Al niño se le iba a llamar como Padre eterno. Ahora leamos otro texto, 1 Timoteo 3:16.
Todos conocemos el texto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne. El texto crítico dice, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué acabamos de leer en Isaías? Que el niño va a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno. Y que aquí también dice que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro de confesar solo la divinidad, ¿sí? Aquí confesaríamos entonces que Jesús es Dios, porque acabamos de leer que Dios fue manifestado en carne, pero también estaríamos confesando que Jesús es el Padre, porque recuerda que leímos, su nombre será como Padre eterno. Entonces, el Señor, previendo todo esto, entonces también nos manda a confesar algo más para que no nos vayamos a un extremo y confesemos solo la divinidad y la preexistencia del Hijo de Dios, sino que también tomemos la otra parte de la Escritura y confesemos también que su coexistencia. ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, confesaríamos solo la divinidad del Hijo, pero no la coexistencia del Padre con el Hijo, y así, ¿qué haríamos? Despersonalizaríamos al Hijo, le quitaríamos la persona del Hijo a la divinidad y estaríamos diciendo que solo existe una persona, la persona del Padre, ¿sí? Okay. Entonces, cuando confesamos la coexistencia, estamos distinguiendo de la persona del Padre de la persona del Hijo, siendo un solo Dios. Entonces, vamos a explicar ¿por qué utilizamos el término coexistencia? ¿Sí? Porque hay muchas personas que nos dicen, los términos que utilizan no son bíblicos. Por ejemplo, ustedes hablan de la Trinidad y la palabra Trinidad no es bíblica, ¿sí? Y ya entonces dimos una explicación acerca de por qué se utilizaba la palabra, que no empezó en el concilio de Nicea, pero hay palabras, como lo explicamos en la primera reunión, omnipresencia. La Escritura no la dice, pero los hermanos la utilizan, ¿cierto? Pero coexistencia de alguna manera está en la Escritura y vamos a explicar cuándo. Juan 1:1, ¿sí? Y vamos a mirar que de aquí es donde se saca el término coexistencia. Hay términos que efectivamente no son bíblicos, por ejemplo, Trinidad económica y Trinidad esencial. Eso no es un término que usted lo encuentra literalmente en la Escritura, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay hermanos que han tenido un entendimiento a través de la palabra y han visto ciertas cosas y las han manifestado, las han mostrado al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Examinamos lo que el Señor ha dado a la iglesia, examinamos el depósito que el Señor ha dado a la iglesia. Si concuerda con la revelación, pues entonces estamos de acuerdo. Amén, hermanos. Juan 1:1 es un texto que nosotros hemos utilizado mucho en esta serie. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vamos a explicar por qué utilizamos el término coexistencia. Donde dice el verbo era con Dios, la palabra griega en o eimi, del verbo ser o existencia. Recuerda que hablamos en la reunión pasada acerca de la palabra eimi, que significaba ser o existencia. Entonces, el verbo era con la palabra griega pros, ¿sí? Entonces, de ahí donde viene con coexistencia. El verbo coexistía con el Padre. Por eso el Espíritu Santo colocó esta confesión. En el principio era el verbo, eternidad, ¿sí? En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo, ¿recuerdan? Entonces, en ese solo versículo estamos mirando la divinidad, Dios era el verbo, pero también estamos mirando la preexistencia y la eternidad. En el principio era el verbo, pero también para que la confesión quede completa, ¿cómo dice? El verbo era con Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, de ahí de donde utilizamos el término coexistencia. El verbo era con Dios, ¿sí? Con es la palabra griega pros y el verbo era es donde viene la palabra griega eimi, ser o existencia. Entonces el verbo coexistía con el Padre. Entonces de ahí tomamos nosotros la palabra coexistencia. ¿Listo? En griego la palabra pros tiene alrededor de unas 3 o 4 traducciones.
Por ejemplo, esa palabra que dice ahí, y el verbo era con Dios, ¿sí? Entonces, puede ser traducida de una manera, ¿cuál? Yo estoy contigo, ¿sí? La palabra pros se puede traducir de esa manera, yo estoy contigo. La palabra pros también puede ser traducido de esta manera, yo voy de la mano con mi esposa, ahí también puede ser traducida. O también puede ser traducida como se tiene en Génesis 1:1. El verbo era con Dios, aquí lo que significa es estar una persona una con la otra de una forma que están delante la una de la otra y están tan delante que la una parece que fuera la otra. Eso es lo que aquí significa la palabra pros. Entonces, de ahí tomamos la palabra existencia y de pros con. Entonces sería coexistencia, ¿sí? Es un término que es bíblico, sino que tú no lo encuentras así literalmente, coexistencia. Entonces, al decir que el verbo era con Dios, se está confesando la distinción de personas. Si el Señor no hubiera confesado por medio de Juan la palabra con, entonces nosotros sí pensaríamos algo diferente. Pero el Espíritu Santo llevó a Juan a escribir y el verbo era con. No solamente que Dios era el verbo, sino que también que el verbo era con Dios. Vamos a leer el mismo texto, pero lo voy a leer de la Biblia textual y de la Bober Cantera. Hermano, mayormente tú encuentras un lugar donde pasan por alto la palabra con, ¿y es con quién? Con los sabelianos, con los unicistas. Ellos la palabra con la pasan rapidito y se enfocan solamente, y Dios era el verbo. Mire que Jesús es Dios, sí, porque dice que Dios era el verbo era Dios, ¿sí? Ellos regularmente pasan por alto esa palabra con. Nosotros no debemos pasarla por alto, debemos centrarnos, debemos mirar qué quiere decir eso en las Escrituras. La Biblia textual dice así: en un principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y Dios era el verbo. Y la Biblia Bober Cantera dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba cabe Dios. Cabe esa palabra se utilizó mucho en el momento que fue traducida la Biblia Bober Cantera, que creo que es del 52 más o menos. Estaba cabe Dios y el verbo era Dios. Entonces ellos hacen una anotación. Estaba cabe Dios. Según la fuerza de la expresión original, así estaba en Dios, que estaba como vuelto hacia Dios, frente a frente de Dios. ¿Recuerda cuando vimos carácter? ¿Qué es lo que significaba carácter? Que imprimía algo igual al frente, ¿sí? Entonces más o menos también tiene su connotación. Juan 1:2, sigamos ahí mismo en Juan 1:1, ahora Juan 1:2. Este es el verbo del versículo anterior. Este era en el principio con Dios. Mire que el Espíritu Santo lo vuelve a repetir. O sea, no solamente lo dijo en el 1:1, sino que en el 1:2 también vuelve a decir: este era en el principio con Dios. Es para que nosotros prestemos atención y no estemos confesando solamente la divinidad, sino también la distinción de personas en la coexistencia. Y si tú miras, no dice esto era en el principio con Dios. No. Si dijera esto, pues sería una cosa. Pero dice este. ¿Quién? La persona del Hijo. Este era en el principio con Dios. Entonces, esta declaración define la persona distintiva del Hijo sin quitarse la esencia igualitaria con el Padre. Vamos a seguir en ese mismo aspecto con primera de Juan 1:1. Antes de Apocalipsis viene Judas y antecitos vienen las epístolas a Juan. Vamos a leer primera de Juan 1:1. Entonces estamos viendo lo que era la coexistencia. El verbo coexistía igualitariamente con el Padre en la eternidad. Y la Escritura da la confesión. Esa confesión es apostólica. Nosotros también debemos seguir la confesión, que no solamente el Hijo es Dios con el Padre, sino que también estaba con el Padre. Coexistía eternamente con el Padre. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y mire lo que dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Claro, y mayormente lo dice Juan. Cuando tú miras a Juan, miras cómo Juan era tan cercano al Señor Jesús. Lo muestran recostado en el pecho del Señor, ¿sí?
Entonces Pedro le hace seña, le dice, pregúntale, a ver, porque te va a decir a ti, pregúntale, ¿cierto? Entonces habla de que ellos tocaron al verbo de la vida. Qué maravilla, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual ¿qué? Estaba con, nuevamente la confesión de la coexistencia del Hijo con el Padre, del Verbo con Dios, y nuevamente la misma palabra en Juan 1:1, pros, el Verbo era con Dios, ¿sí? Entonces, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. A ver, hermanos, vamos a ir a Proverbios 8:12, que ya lo estuvimos viendo en la reunión pasada, vamos a volver a mirarlo, porque en Proverbios Salomón también tiene una confesión muy parecida a la de Juan, hablando de la coexistencia del Verbo con el Padre en la eternidad. Proverbios 8:12, entonces recordamos que primero cuando hablamos del engendrar de Dios, tomamos ese texto, y el texto primero que tomamos fue Proverbios 8:12, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Si tú sigues leyendo, se sigue hablando del mismo contexto de la sabiduría, hasta que llegamos al versículo 30. En el versículo 30 viene en el mismo contexto hablando de la sabiduría, y mire qué es lo que dice la sabiduría, algo parecido a la misma confesión apostólica de nuestro hermano Juan. Con él, ¿sí? Ese con era el verbo con él. ¿Quién es ese él? El Padre. La misma confesión que estaba en Juan 1:1, y el verbo era con Dios. Aquí está diciendo lo mismo, con Dios. ¿Con quién? El Padre. Con él estaba yo. ¿Quién es ese yo? El verbo, la sabiduría divina, ¿sí? Lo mismo que está confesando Juan allá. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él, ¿sí? Recuerda lo que leímos entonces allá en la traducción de Bober Cantera, y el verbo estaba, cabe Dios, y la textual dice, y el verbo estaba delante de Dios, ¿sí? Entonces mire que la misma confesión que hace Juan, ya la había hecho ¿quién? Salomón, cuando estaba diciendo que la sabiduría era con Dios, con el Padre estaba él, y estaba delante de él. Entonces si vemos cómo hay esa confesión en las Escrituras. Saltemos al Nuevo Testamento, a Juan 17, y vamos a ver este último texto para mirar la coexistencia del Verbo con el Padre, ¿sí? Entonces, como ya confesamos la divinidad, ¿sí?, del Hijo con el Padre, confesamos que el Hijo es Dios, como ya confesamos que también preexistía como Hijo de Dios en la eternidad, ¿sí? Entonces, ahora estamos confesando también que su coexistencia, para que nuestra confesión esté de acuerdo a ¿qué? A la confesión apostólica, a la confesión de los profetas y a la confesión de la Biblia, ¿sí? Amén, hermanos. Juan 17:5, en su oración sacerdotal, el Señor Jesús, que hace al Padre, dice algo relacionado también con la coexistencia. Mire qué es lo que dice. Ahora pues, Padre, hablando el Hijo hacia el Padre, glorifícame. ¿A quién? A la persona del Hijo. A mí, a la persona del Hijo. Glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, que tuve yo contigo. Nuevamente el verbo era con Dios, con el Padre, ¿sí ven? Antes de que el mundo fuese. Entonces aquí el verbo, ora el Padre, ¿sí? El verbo, recuerde que el verbo, hay algo en el Señor Jesús que se llama unión hipostática, que es la unión de dos naturalezas en la persona del Hijo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, ¿cierto? Entonces el verbo con naturaleza divina y humana está orando al Padre y le dice: Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, el que está orando no es solamente el hombre Jesús, está orando al Padre el verbo y el hombre, porque es Dios hecho hombre, ¿sí? Y entonces, ¿por qué sabemos que no es solamente el hombre? Porque, hermano, ¿quién dijo
que el hombre tuvo una gloria compartida con Dios en la eternidad, cuando el Verbo solamente se encarnó en los días que nació de María. Entonces, ¿de qué gloria compartida está hablando? Antes de que se encarnase. Ahí no está hablando de la gloria compartida como hombre en la eternidad, no, de la gloria compartida como Verbo de Dios en la eternidad. Entonces le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, el que vuelva a esa gloria no es solamente el hombre, es el que, el Verbo de Dios, que tuvo contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, la cual gloria no puede referirse a su naturaleza humana, sino que se refiere a la gloria, a la naturaleza divina del Verbo coexistente con el Padre, ¿sí? Si solo decimos que el Verbo es Dios, pero desconocemos la coexistencia del Verbo con Dios, podemos caer entonces en el extremo que hemos venido hablando. Entonces, por eso hay que mirar bien las Escrituras, porque en cualquier momento, si no estamos centrados en ella, nos podemos deslizar un poquito, ¿sí? Que el Señor guarde nuestro corazón. Entonces, si entendimos claramente lo que era coexistencia, que el Verbo coexistía con el Padre y que es una confesión apostólica de los apóstoles de la Biblia, que es la misma confesión que nosotros debemos seguir para no irnos a un extremo. Confesar que Jesús es Dios, sí, pero también que coexistía con el Padre. Amén. Vamos a mirar entonces ahora la palabra coinherencia y en esto nos vamos a demorar un poquito más. La palabra coinherencia, recuerda entonces que miramos coexistencia, era coexistir con una persona juntamente, y en este caso el Hijo de Dios, con Dios en la eternidad. Ahora vamos a mirar primero qué es inherente o inherencia, para que podamos entonces entrar a mirar las Escrituras, a ver qué dice acerca de la coinherencia. Inherencia significa que es esencial y permanente en un ser o en una cosa, y que no se puede separar de él o formar parte de otra naturaleza, o sea, es de la misma esencia, es de la misma naturaleza y no se pueden separar, ¿sí? Es algo inherente a eso mismo. Coinherencia significa entonces, coinherencia, que ya lo vamos a dar la explicación, el significado del término y vamos a empezar a leer unas escrituras. Coinherencia significa entonces que uno existe dentro del otro. ¿De qué manera sucede? A eso dijimos cuando no podíamos explicar cómo sucedía en eso, cómo sucedía eso en Dios. Pero sí podemos decir lo que dice la Escritura, ¿sí? Que uno existe en el otro y el otro existe dentro del otro, son coinherentes, ¿sí? O sea, el uno mora en el otro y el otro mora en el uno. Es decir, que el Padre mora en el Hijo mora en el Padre está en el Hijo está en el Hijo está en el Padre por el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esa operación interior en la divinidad? No sabemos, pero sabemos que la Escritura lo dice. Entonces vamos a mirar qué es la coinherencia. Y por la coinherencia nosotros entonces vamos a entender por qué hay veces hay una confusión, porque hay veces pareciera que fuera Dios el Hijo, ¿sí? El Padre, y hay veces pareciera que el Padre fuera el Hijo, y hay veces pareciera que el Hijo fuera el Espíritu, ¿sí? Por eso entonces es donde viene que de pronto no hay como esa distinción, hay veces, de las personas. Se manifiesta uno y parece que fuera el Espíritu, o se manifiesta uno y parece que fuera el Padre, siendo el Hijo, ¿cierto? Y eso sucede es por la coinherencia. Vamos a empezar a mirar a ver unos textos. Entonces, ellos residen mutuamente el uno en el otro. ¿Cómo puede ser eso? Una persona reside en la otra y la otra reside en la una. Una está dentro de la otra y la otra está dentro de la una. Vamos a empezar a mirar qué dicen las Escrituras. En Juan 14, versículo 9. Entonces, las tres personas están una dentro de la otra, el Padre está en el Hijo, de tal manera que a veces parece que el Hijo fuese el Padre. ¿Y dónde lo vimos nosotros? Recuerda que leímos el texto en Isaías. Al niño, ¿cómo sería llamado? Padre eterno, ¿cierto? ¿Y eso es por qué? Eso es por la coinherencia. Juan 14, 9, Jesús le dijo, hablando de Felipe cuando le pregunta acerca de que le muestre al Padre, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Y aquí es donde viene la palabra.
¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Sí? Eso es lo que es la coinherencia, que el Padre está en el Hijo, que el Hijo está en el Padre, ¿sí? Eso es ser coinherentes. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Saltemos a Juan 17:20 y en la misma oración sacerdotal el Señor Jesús vuelve a hablar acerca de lo mismo. Entonces recuerden que es inherencia, que es esencial y permanente en un ser o en una cosa y no se puede separar de él para formar otra naturaleza, forman la misma naturaleza, o sea, es una esencia que permanece unida, ¿sí? Juan 17:20, el Señor en su oración sacerdotal, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno, como tu Padre en mí. O sea, hay una unidad, hay una pluralidad en esa unidad. En esa unidad hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Entonces el Señor está orando y le está diciendo, Padre, que ellos sean uno como nosotros. ¿Y cómo empieza a explicar? Como tu Padre en mí, pero no solamente se quedó ahí, y yo en ti, coinherencia, el Padre en el Hijo, pero el Hijo en el Padre, ¿sí? Dentro del Padre, el Padre morando en el Hijo y el Hijo morando en el Padre. Como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces aparecen dos personas, pero esas dos personas son coinherentes, es decir, que la una se mete en la otra y la otra se mete en la una y las dos se hacen una, ¿sí? Y a veces dicen nosotros y hay veces dicen yo, ¿sí? Recuerda que estuvimos hablando al principio. Entonces, ese fenómeno, ¿por qué se da? Es por la coinherencia. Porque hay dos personas, tres personas, una dentro de la otra. Entonces, hay veces hablan como yo, en singular, pero hay veces ellas mismas hablan como nosotros, ¿sí? Siendo un único Dios. Y hay veces el Espíritu Santo aparece como si fuera el Hijo. Recuerdan que la Escritura habla en Hechos de los Apóstoles cuando Pablo iba para cierto lugar y dice que se le apareció el Espíritu de Jesús. Así lo dice, el texto crítico dice el Espíritu de Jesús. Y por eso hay veces aparece el Padre como si fuera el Hijo, ¿sí? Y hay veces aparece el Hijo como si fuera el Padre. ¿Es por qué? Es por la coinherencia. Están tan compenetrados que hay veces no se puede diferenciar quién es quién. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿O quién es el Espíritu? Al menos que ellos mismos hagan saber quiénes son, ¿sí? De pronto parece un poco complicado, pero así se revelan las Escrituras, ¿sí? Uno está en el otro y el otro está en el uno, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto que hay veces parece que fueran uno y hay veces que parece que fuera el otro. Apocalipsis 2:18, mire qué es lo que dice. Y vamos a poner mucho cuidado cómo empieza diciendo y quién lo empieza diciendo y de quién se está hablando. Apocalipsis 2:18. Le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué le va a decir que escriba? ¿Quién le va a decir que escriba? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, o sea que su mirada penetra lo más profundo de nuestro ser. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, ¿cómo le habló? Como el Hijo de Dios a Tiatira. Pero si miramos en el mismo verso 29, a la misma Tiatira, ¿qué le sigue diciendo? El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Un momento, ¿quién fue el que habló? El Hijo de Dios que tiene como ojos como llama de fuego, pero termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. ¿Quién lo dijo? ¿El Espíritu o el Hijo? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros entendemos la coinherencia, ¿sí? El uno está en el otro y por eso hay veces uno parece que fuera el otro, ¿sí? Entonces empieza hablando el Hijo, el que tiene ojos como llama de fuego dice esto y cuando termina de hablar, esto dice el Espíritu, el que tenga oído oiga, ¿cierto?
lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Quién habló? ¿Fue el Hijo o fue el Espíritu? ¿Eso es por causa de qué? Eso es por causa de la coinherencia, hermanos, ¿sí? Miremos otro ejemplo, Romanos 8:11. En Romanos 8:11 pasa también algo parecido, ¿sí? En Romanos 8:11 el Espíritu nos muestra también algo de la coinherencia. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿cuál es ese Espíritu? El Padre. El Padre fue el que levantó de los muertos a Jesús. O sea que en este caso sería el Espíritu del Padre, ¿sí? Mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Listo. Pero si nos devolvemos al 10, un versículo anterior, pero si Cristo está en vosotros, bueno, ¿es Cristo o es el Espíritu del Padre en nosotros? Una de las dos. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué pasó? ¿Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Padre que levantó a Jesús de los muertos, el que vive en nosotros, o es Cristo el que vive en nosotros? ¿Sí? ¿Eso por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da por la coinherencia, porque ahorita vamos a empezar a mirarlo. Cuando viene el Hijo, viene el Padre. El Padre no viene sin el Hijo. El Hijo siempre está con el Padre. El Hijo no va solo y el Padre no viene solo. Y cuando viene el Padre, viene el Hijo. ¿Y eso cómo sucede? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a empezar a mirarlo. Juan 17, verso 21. Mire qué es lo que dice, volviendo nuevamente a la oración sacerdotal del Señor. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la iglesia debe manifestar una unidad que primero existe, ¿quién? En Dios. La unidad que refleja la iglesia primeramente es una unidad que reside y existe en Dios. El Padre es uno con el Hijo. Y entonces nosotros tenemos que aprender cómo el Padre es uno con el Hijo para que nosotros también seamos uno. Y entonces cuando nosotros aprendamos esto, el mundo va a ver y va a creer que el Hijo fue enviado aquí a la tierra, hermano. Amén, hermanos. Eso es la coinherencia. Leamos Juan 14, 18. El uno está en el otro está en el uno, y a la vez son plurales, y a la vez son singulares, y a veces parece como si el uno fuera el otro, ¿sí? Eso es lo que lo hace la coinherencia. Juan 14, 18, mire que lo que dice el Señor Jesús, hablando de que se iba a ir, pero que iba a volver. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y si saltamos al 14, 26, unos versos más adelante, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. Bueno, ¿es el Espíritu Santo o era el Señor Jesús que no nos iba a dejar huérfanos? ¿Cómo es? ¿Era el Hijo o era el Espíritu? Recuerde que el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero aquí está diciendo que va a enviar ¿a quién? Al Espíritu, al Consolador, ¿sí? Entonces, hay una compenetración, hay una unidad tal cual en ellos, que cuando viene uno, viene el otro. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Vamos a empezar a leer otros textos en relación con eso. Eso lo dice el Señor por la palabra, hermano. Que el Hijo está en el Padre, que el Padre está en el Hijo, que cuando viene uno, viene el otro. La manera como sucede, sabemos que es por el Espíritu. Pero ¿cómo sucede eso internamente en las tres personas divinas? Que el uno mora dentro del otro y el otro mora dentro del otro. ¿Sí? Pero hay que darlo a conocer, no nos podemos quedar callados. ¿Sí? El Hijo dijo, mire qué es lo que dijo el Hijo. El Padre es, ¿pero en qué? En mí. Y el Padre dijo, el Padre es, ¿sí? ¿Pero en dónde? En el Hijo. ¿Sí? El Hijo dijo, yo soy, ¿pero en dónde? En el Padre. Y el Padre dijo, yo soy, ¿pero en dónde? En el Hijo. ¿Sí? Juan 14, 10. Vamos a mirar. Esas palabritas
son las que los hermanos unicistas no le ponen atención y las leen así muy rapidito, pero ellas tienen algo más que explicarnos del ser de Dios. Juan 14:10 le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, el Hijo es, pero ¿en quién? En el Padre. Y el Padre en mí, el Padre también es, pero ¿en quién? En el Hijo. ¿Sí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces, cuando una persona cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo confiesa con su boca, lo cree en su corazón, se arrepiente de sus pecados, la persona nace de nuevo. ¿Y viene quién? El Espíritu Santo o el Espíritu a morar en esa persona, ¿cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Pero cuando viene el Espíritu, viene el Hijo, ¿y qué más viene? El Padre. Porque el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. El Padre no está sin el Hijo no está sin el Padre. Pero todo eso, ¿cómo se da? Por el Espíritu Santo, ¿sí? No puede venir sobre el Hijo cuando viene el Espíritu, y no puede venir solo el Padre cuando viene el Espíritu. Si viene el Hijo, viene el Padre, porque el Padre está ¿en dónde? En el Hijo, ¿sí? Y si viene el Padre, ¿quién más viene? Está en el Hijo, porque el Hijo está en el Padre, y el Padre está en el Hijo. Vamos a ver unos textos en relación con esto. Juan 13:30, hermanos. Juan 13:20, disculpe, hermanos. De cierto os digo. Aquí la palabra en griego la palabra de cierto es ameni, ameni. Y cuando el Señor dice 2 veces amén es porque ciertamente es. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. El Señor envía a cualquiera de nosotros a hablarle a una persona acerca del arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la persona recibe lo que nosotros le decimos, pero no nos recibe a nosotros. ¿A quién recibe? Al que nos envió, ¿sí? ¿Quién nos envió? El Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando esa persona recibe al Hijo de Dios, ¿qué más sigue diciendo? El que recibe al que yo enviare me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, ¿qué más dice? Recibe al que me envió. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. ¿Sí ves? Y eso sucede por la coinherencia. Uno está en el otro. Entonces, cuando recibimos al uno, recibimos al otro. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? O sea que cuando viene el Espíritu a un creyente, viene el Hijo. Y cuando viene el Hijo, viene el Padre. Y no se puede tener al Padre sin tener al Hijo. ¿Sí? Si tú tienes al Padre, tienes al Hijo. Y si tienes al Hijo, tienes al Padre. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. A ver, hermanos. Juan 14:23. En Juan 14:23 vuelve a hablar lo mismo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y aquí es donde viene la palabra que a nosotros nos dio luz para entender que efectivamente habían 3 personas divinas en el único Dios. ¿Cuál palabra? Vendremos a Él. ¿Sí? Vendremos, está hablando en plural, no viene solamente uno, ¿cierto? El que recibe al Hijo, por eso dice vendremos. El que recibe al Hijo, ¿recibe a quién? Al Padre. ¿Eh? El que recibe al Hijo, recibe al que envió al Padre. Y por eso dice ¿cómo? Vendremos a Él y haremos, ¿qué? Morada con Él. ¿Y quiénes es haremos? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, cuando viene el Padre, viene el Hijo. Cuando viene el Hijo, viene el Padre. Entonces, cuando recibimos el Espíritu, recibimos al Padre y recibimos al Hijo. Y cuando ellos vienen a nosotros, entonces el Señor dice, vendremos y haremos morada con esa persona. Entonces, ¿qué somos nosotros los creyentes? Morada. ¿De quién? De las 3 personas divinas. Somos la habitación de Dios. Somos la habitación del Dios único y verdadero, hermano. Esto es maravilloso, hermano, ¿sí? Sigamos, vamos a leer un texto que es correspondiente en Éxodo 25. Donde dice, vendremos
y haremos morada con él. Ya el Señor en el Antiguo Testamento con Moisés, Dios le pidió a Moisés que le hiciera un tabernáculo. ¿Recuerdan? El tabernáculo de reunión. ¿Para qué quería Dios un tabernáculo? ¿Sí? Entonces aquí va a explicar en este texto por qué Dios quería un tabernáculo. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré. La palabra hebrea chacán significa morar, habitar, asentarse, permanecer o quedarse. O sea que también se puede traducir como morar. Entonces, harán un santuario para mí y moraré en medio de ellos. ¿A qué se traduce eso? El texto que acabamos de leer. Vendremos a él y haremos morada con él, hermanos. ¿Cómo sucede esto? Sucede por la coinherencia. Porque el Padre está en el Hijo está en el Padre, y cuando viene el Espíritu, viene el Hijo con el Espíritu, viene el Hijo en el Espíritu, viene el Padre en el Espíritu. Entonces nosotros recibimos toda la plenitud de la divinidad. Amén. Recibimos toda la plenitud de la divinidad y de la deidad. ¿En dónde? En nuestro espíritu, hermano. No es algo menor que nosotros tenemos, hermano. No es algo menor. Es algo muy grande que nosotros tenemos. Al Dios morando en plenitud en nuestro Espíritu Santo. Juan 14, 26, volvamos nuevamente para seguir hablando de esta coinherencia. Y ahorita vamos a mirar en Zacarías algo que regularmente los hermanos, cuando hablan del ángel Yahvé, lo presentan. Pero nosotros quisimos presentarlo aquí en coinherencia porque vamos a mirar y a confirmar esto que estamos hablando. Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que les he dicho. ¿Cómo le llaman acá? El Padre lo enviará. Ustedes recuerdan que el Señor dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? ¿Sí? Pero también, ¿qué se dice del Espíritu? El Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cierto? Porque se habla de la verdad como el Hijo y también como el Espíritu, por la misma coinherencia. Si saltamos una página, Juan 15, 26, recuerda que acabamos de leer, el Padre enviará en mi nombre. ¿A quién? Al Espíritu. ¿Quién lo va a enviar? El Padre. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bueno, ¿quién lo envía? ¿El Padre o quién lo envía? El Hijo. ¿Sí? Ahí hay una unidad, hay una coinherencia, que cuando habla uno parece que fuera otro, y cuando habla el otro parece que fuera el uno. El Padre está dentro del Hijo, morando en el Hijo está dentro del Padre y morando en el Padre. Amén. Juan 16, 13, hermano, Juan nos da mucha luz acerca de esto. Mire qué es lo que dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, el que hoy recibimos, ese Espíritu ha tomado todo lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando vino en la encarnación. Todo su vivir humano, todas las pruebas que tuvo y que salió victorioso, ¿sí? Todo lo que experimentó en su muerte, todo lo que experimentó en su resurrección y todo lo que experimentó en su ascensión. Entonces, eso lo toma el Espíritu y se lo comunica ¿a quién? A nosotros. ¿Me entienden? Por eso es que nosotros, la Escritura dice que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder y dominio propio. ¿Sí me entiendes? O sea que cuando a Timoteo se le dice, echa mano de la vida eterna,
todo lo que nosotros necesitamos para vivir nuestra vida como creyentes, una vida victoriosa, una vida en comunión, una vida en luz, una vida en resurrección, una vida en poder. ¿Dónde está? En el Espíritu. Porque el Espíritu tomó todo lo del Hijo, tomó todo lo del Padre, ¿y qué pasó? Nos lo comunicó ¿a dónde? A nuestro espíritu. ¿Sí entendimos? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, mire qué es lo que dice. Por eso dijimos que también tomó del Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo del Hijo es del Padre. Todo lo del Padre es del Hijo. Y si recibimos entonces lo del Padre, recibimos también lo del Hijo. ¿Sí? Por eso dije que tomará de lo mío. Amén, hermanos. ¿Sí ve todo lo que nosotros recibimos? Cuando viene el uno, viene el otro. Cuando viene el otro, viene el uno a morar en nosotros por el Espíritu. Saltemos a Gálatas 4:6. En Gálatas 4:6 ya vimos que el Espíritu procede del Padre, ¿cierto que sí? Ok. Y es enviado, el Señor lo envía de parte del Padre y el Padre lo envía en nombre del Hijo. ¿Sí? Pero mire qué es lo que dice Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de su Hijo. ¿Sí? Y mire cómo venía hablando, el Espíritu que les enviaré de parte del Padre. Pero ahora mire cómo dice la Escritura, ¿el Espíritu de quién? De su Hijo. No es que haya dos espíritus, hay un solo Espíritu, ¿sí? Pero por la coinherencia se le llama el Espíritu del Hijo o el Espíritu del Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. El Padre mora en el Hijo mora en el Padre, todo lo que es del Padre es del Hijo, todo lo que es del Hijo es del Padre. Por eso parece que fueran uno solo. Las personas hay veces parece que fueran una sola. Es un único Dios, ¿cierto? Pero subsisten tres personas. Juan 1:18. Entonces la una está en el seno de la otra, ¿sí? Y la otra está en el seno de la una y son inseparables. Donde está la una, pues ¿qué va a pasar? Va a estar la otra, ¿sí? Porque eso es lo que dicen las Escrituras, ¿sí? El que me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino ¿a quién? Al que me envió, ¿sí? Entonces no se puede tener al Padre separado y al Hijo separado ni al Espíritu separado. Cuando viene uno, vienen todos a morar en plenitud. ¿A dónde? En la iglesia. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo o el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Hijo estaba en el seno del Padre, ¿cierto? El Padre estaba en el seno del Hijo. Y entonces, ¿qué hizo? Nos lo reveló, nos lo explicó y nos lo dio a conocer. Hermano, por eso nosotros debemos conocer al Hijo. ¿Por qué? Porque el único que puede revelar y explicar al Padre quién es, su Hijo Jesucristo, hermano. No hay otra manera en que nosotros podamos conocer al Dios que creó todas las cosas, salvo por medio de su Hijo Jesucristo, hermano. ¿Sí? Juan 17:23, hermanos. Entonces, cuando viene una de ellas, viene la otra junto con. Cuando el Espíritu viene, no viene solo, sino que viene con ¿quién? Viene con el Padre y viene con el Hijo. Juan 17:23 dice, yo en ellos, ¿quién? El Hijo en nosotros. Sí. Pero recuerde que no es solo el Hijo. El Hijo, y si está el Hijo, ¿quién más está? El Padre, por el Espíritu. Entonces, cuando dice yo en ellos, es toda la plenitud, ¿cierto? Pero también dice, tú en mí. Yo en ellos, pero tú en mí. Cuando yo llego a ellos, no llego solo. Llego contigo, Padre, por medio del Espíritu. ¿Sí? ¿Para qué es esto? Para que sean perfectos. Y esta es raíz de una palabra en griego que es teleio, de donde viene tetelestai, que significa consumado, perfeccionado, cumplido. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Entonces, ¿qué es lo que hay en Dios? Una unidad. Dios es uno, pero en ese uno hay un ¿qué?
somos. Por eso hablamos siempre de la pluralidad en la unidad, porque Dios mismo habla de que en Dios, aunque es uno, hay un ¿qué? Somos. No podemos pasar por alto esas escrituras. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan 14:11 dice, más atrasito, creedme que yo soy, o sea, el Hijo, pero ¿en quién? En el Padre. Creedme que yo soy, pero en el Padre. Y el Padre en mí, coinherencia, el Padre dentro del Hijo y el Hijo dentro del Padre. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vamos a terminar otro texto con Juan 10:38. Y vamos a mirar entonces coinherencia en el Antiguo Testamento, hermanos. Juan 10:38 dice, mas, está hablando de las obras, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está ¿en dónde? En mí. El Padre está en mí. Pero no solamente se queda ahí. Yo estoy en el Padre. El Padre está dentro del Hijo. El Hijo está dentro del Padre. ¿Sí? Por el Espíritu. Eso es lo que es la coinherencia. Vamos a leer coinherencia en el Antiguo Testamento. Zacarías. Vamos a ver Zacarías 2. Viene hablando de unas visiones de un varón entre los mirtos. Y entonces vamos a leer esta parte donde parece, ¿sí?, que sí es un Dios, pero hay aparente como que, ¿cómo así que el mismo Dios enviando al mismo Dios? O sea, es algo como confuso, pero a razón de la coinherencia ya podemos nosotros entender esto. Vamos a leerlo desde el 1 para llegar a la parte que nos interesa. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, ¿qué le dijo ese otro ángel? Corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. ¿Y qué más dice ese ángel que estaba hablando con él? Yo seré para ella, dice Yahvé. Lo mismo que veníamos hablando del ángel Yahvé cuando vimos ángel Yahvé. Este ángel se identifica como Yahvé. Dice Yahvé, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Verso 6. Huid de la tierra del norte. Nuevamente, ¿quién? Dice Yahvé. Pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Yahvé. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Ahora vamos a ver Zacarías 2:8 y vamos a ponerle mucha atención. Vamos despacio. Porque así ha dicho Yahvé Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. Y debemos entender claramente quién está hablando. ¿Quién? Yahvé de los ejércitos. ¿Qué dijo Yahvé de los ejércitos? Tras la gloria me enviará él. ¿Cómo así? Yahvé está diciendo que va a ser enviado, ¿no? Volvámoslo a leer. Porque así ha dicho Yahvé Sebaot, tras la gloria me enviará él. O sea que hay un Yahvé que va a ser enviado. ¿Cómo es posible eso? Sabiendo que hay un solo Dios. ¿Cómo va a ser un Yahvé que va a ser enviado? Entonces, si hay un Yahvé que va a ser enviado, quiere decir que no hay nadie superior a Dios, o sea que el que lo va a enviar, ¿quién va a ser? Pues Dios, ¿sí? Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Ahora vamos a hablar de lo que está hablando el Señor Jesús, ¿sí? Porque así ha dicho Yahvé Sebaot,
tras la gloria me enviará él. Entonces, ¿quién es el Yahvé enviado? El Hijo. ¿Y quién es él? El Padre. Amén. ¿Quién es el que envía? El Padre. ¿Quién es el enviado? El Hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un Yahvé que está siendo enviado, hermano. ¿Y quién puede enviar a Yahvé sino Yahvé mismo? ¿Cierto? Parece una paradoja, pero es lo que dice la Escritura. Porque así ha dicho Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, que dijo, tras la gloria me enviará él. O sea que hay alguien que está enviando a Yahvé Sebaot. Tras la gloria me enviará él, o sea el Padre, a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿A cuál ojo? Del Padre. No está hablando de Yahvé el enviado, sino del que envía. Porque he aquí yo, este yo es el verbo, este yo es el Hijo, este yo es el enviado. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo. Porque he aquí que yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Yahvé de los ejércitos me envió. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué vimos ahí? Al principio vimos un Yahvé de los ejércitos que fue enviado, pero al final vemos quién lo envió. Otro Yahvé de los ejércitos, ¿cierto? Parece una paradoja, pero eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Ok. Entonces, tenemos al Padre enviando al Hijo, ¿sí? Por eso es que la coinherencia están tan unidos que también se llaman Yahvé Sebaot, ¿sí? No hay diferencia, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, ¿no? Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojos a sus siervos y sabréis que Yahvé de los ejércitos, o sea, el Padre, me envió. ¿A quién? Al Hijo. Y recuerde que ese enviado, ¿quién era? Yahvé Sebaot, del versículo 8, cuando empezamos a leer. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Ha dicho quién? Yahvé Sebaot. Entonces, si viene el Hijo a morar, ¿quién más viene a morar? El Padre, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y cuando viene uno, viene el otro, ¿sí? No pueden separarse. O sea, la coinherencia. 11. Y se unirán muchas naciones a Yahvé en aquel día y me serán por pueblo y moraré en singular. Pero recuerda que en Juan leímos y haremos morada en plural, ¿cierto? Entonces por eso hay veces hablan en plural o hay veces hablan en singular, ¿sí? Porque es un solo Dios. Y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Yahvé de los ejércitos, el Padre, me envió a ti. O sea, un Yahvé de los ejércitos que envía a otro Yahvé de los ejércitos. ¿Y eso por qué sucede? Eso sucede por la coinherencia. El uno está en el otro, hermano. Sigamos hablando de lo mismo en Isaías 48:15. ¿Sí? Y vamos entonces al Nuevo Testamento para confirmar esa manera de hablar de Dios en el Antiguo Testamento. Ya vamos terminando, hermanos. Isaías 48:15 viene hablando Dios, viene hablando Yahvé y dice, yo hablé. ¿Quién es ese yo? Dios, Yahvé. Y llamé y le traje. ¿Quién? Dios llamó, Dios habló y Dios le trajo. Por lo tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí. ¿Quién está hablando? Dios, Yahvé. ¿Qué está diciendo Dios? Acérquense a mí, ¿cierto? Y oí esto. Desde el principio no hablé en secreto. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Sí? Desde que se hizo eso, allí estaba yo. ¿Quién está hablando? Dios. Y ahora me envió Yahvé el Señor y su Espíritu. Nuevamente el mismo lenguaje de Zacarías, ¿sí? Un Yahvé, un Dios que está siendo enviado, ¿por quién? Por otro Yahvé. Ese es el lenguaje que aparece en las Escrituras, hermano. Ahí donde dice, me envió Yahvé el Señor, la palabra Señor ahí es Adonai, ¿sí? ¿Y quién más? Y su Espíritu. Ahí estamos viendo las tres personas. Uno que está enviando a Dios,
Otro que envía, Yahvé, ¿y quién más? Y su espíritu, ¿cierto? La coinherencia, el uno en el otro en el uno. Entonces tenemos a Yahvé que envía y Yahvé enviado, Dios que envía y Dios enviado. Hermano, ese es el lenguaje que utilizó el Señor Jesús en los días de su carne. Vamos a Juan 5, y en Juan 5 vamos a leer la misma manera de hablar. Entonces, ¿qué leímos acá? Que Yahvé de los ejércitos envió ¿a quién? Yahvé de los ejércitos. Que Yahvé envió a Dios, ¿y quién más? Y su espíritu. Entonces, mire que lo que dice Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, como el Padre está en el Hijo, como el Hijo está en el Padre, entonces si honramos al Hijo, ¿a quién más honramos? Al Padre. Y si honramos al Padre, como el Hijo está en el Padre, ¿a quién más honramos? Al Hijo. ¿Sí? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que ¿qué? Que le envió. ¿Y qué estábamos hablando? Yahvé de los ejércitos me envió. Saltemos al 36 del mismo Juan 5. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es la misma manera de hablar que se utiliza allá en Zacarías. Yahvé de los ejércitos me ha enviado. O sea que el Padre envía al Hijo. ¿Sí? Y cuando el Padre envía al Hijo, donde llega también llega el Padre, porque el Padre está en el Hijo por el Espíritu. ¿Sí? 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni visto su aspecto, ¿sí? Porque nadie ha visto a Dios, nadie lo ha escuchado más que por su Hijo Jesucristo. Juan 17:3, y en el mismo lenguaje que venía hablando Zacarías, más adelantico, en Juan 17:3 nuevamente a la oración sacerdotal del Señor, y este es un texto muy utilizado por los testigos de Jehová. Y esta es la vida eterna, 2 puntos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quien qué? A quien has enviado. Yahvé de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces ese lenguaje que utiliza el Señor Jesús ya fue utilizado por Dios en el Antiguo Testamento con Zacarías. ¿Sí? Entonces por eso vemos al Padre en el Hijo y al Hijo en el Padre por el Espíritu. Vamos a leer un texto en 2 de Corintios 5:19, hermanos. En 2 de Corintios 5:19, ahora sí vamos a entender esta palabra que vamos a leer en relación con la coinherencia. 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Ahora ya entendemos por qué Dios estaba en Cristo. ¿Por causa de qué? Por causa de la coinherencia, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre por el Espíritu. Entonces, por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta los pecados, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es decirle a las personas, reconcíliate con Dios por medio de Jesucristo. Saltemos a Apocalipsis 7:16 y ya vamos terminando. Y entonces ahora vamos a entender este versículo. Como ya entendimos en parte qué era la coinherencia, entonces por eso vamos a ver que en un mismo trono está el Padre y está el Hijo. ¿Ve? Juan 7:16 dice, Apocalipsis 7:16. En Apocalipsis 7:16 dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
¿A dónde está el Cordero? En medio del trono de Dios. O sea que el Cordero está en el Padre, pero el Padre está en el Cordero. El Padre está en el Hijo, pero el Hijo está en el Padre. Apocalipsis 22:1. Entonces, por eso es este hablar, hermano, de los dos como si fuera uno, ¿sí? Aunque son tres personas divinas, por causa de la coinherencia, porque uno está en el otro, entonces hay veces uno parece que se confundiera. Cuando habla uno parece que fuera el Padre, o parece que fuera el Hijo, o parece que fuera el Espíritu. Apocalipsis 22:1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, qué río precioso, ¿no? Que salía del trono de Dios, pero no se quedó ahí. Del trono de Dios y del Cordero. O sea que hay un único trono. En ese trono está ¿quién? Dios y el Cordero. ¿Por qué? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Claro? ¿Cierto? Por tanto, el Padre y el Hijo coexisten en una relación de coinherencia. En su coexistencia son diferentes porque una es la persona del Padre y otra es la persona del Hijo, pero por su coinherencia los hace ¿qué? Uno solo. Hay un texto en Juan que dice: yo y el Padre somos uno. ¿Sí? O sea, ese uno, en ese uno hay un somos. La coinherencia. Somos uno. El Padre en el Hijo. Amén. Terminemos con 1 de Juan 5:20, hermanos. Y vamos a mirar que el Señor a la iglesia la participó de esa unidad. ¿Sí? Aleluya. Coinherencia. El Padre en el Hijo, el Hijo en el Padre. ¿Sí? 1 de Juan 5:20, antes de Apocalipsis, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Recuerda que cuando hablamos de la preexistencia del Hijo de Dios, utilizamos ese texto para mostrar que el Hijo vino. ¿Sí? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ok. ¿Quién es ese estamos? La iglesia. ¿Sí? Dios envió a su Hijo, ¿sí? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos. Entonces, el Padre está en el Hijo, ¿sí? El Hijo está en el Padre. Pero estamos nosotros, la iglesia, en el Hijo, ¿sí? Así como el Padre está en el Hijo, así como el Hijo está en el Padre por el Espíritu, nosotros estamos ¿en dónde? Estamos en el Hijo, estamos en el verdadero. Cuando nosotros recibimos al Espíritu, viene el Hijo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu, viene el Padre, porque uno no viene independiente del otro, ¿sí? Entonces la iglesia, así como el Padre está en el Hijo por el Espíritu, nosotros estamos en el Hijo. Y si estamos en el Hijo, ¿estamos en dónde? Estamos en el Padre. O sea que lo que mora en nosotros es la plenitud de las tres personas divinas. O sea que nosotros somos la habitación del Dios único manifestado en tres personas, hermano. Amén, hermano. Entonces, con esto terminamos lo que es coinherencia y coexistencia, ¿sí? Primero se tuvo que colocar un cimiento, unas bases, para que entonces llegáramos a entender que lo que era coexistencia y coinherencia, ¿sí? Entonces, si Dios quiere, vamos a terminar con la encarnación del Verbo de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a agradecerles. Digno es el Cordero que fue